B. A través de la genealogía descrita en el capítulo 1 se comprueba esto, que inicia a partir de Abraham a Jesús según San Mateo 1 al 17. Mateo utiliza la genealogía para dar a entender que él era la promesa que se le dio a Abraham, que Jesús era la promesa que se le dio a Abraham, y que de cierta manera todos los judíos sabían que Abraham tenía una promesa, recibir algo de Dios, y que esa promesa era Cristo. Tenemos que entender que de cierta manera el Señor se esforzó a mantener la genealogía desde Abraham hasta Cristo, y que realmente es cierto, Isaac siguió y consecutivamente, Jacob siguió y consecutivamente siguieron los demás hijos, pero de cierta manera tenemos que comprender que nosotros de cierta manera vamos a ver que era para los judíos. Digamos, nosotros entendemos la genealogía porque fue escrita, comprendemos desde dónde inició, pero realmente para los que realmente estaban convencidos de que Abraham tenía una promesa eran los judíos. Entonces a ellos les era más útil, podríamos decirlo, a nosotros para comprender y entender lo que él estaba prometiendo. C. La repetición de que Jesús también era hijo de David se refiere a la promesa que éste recibió de parte de Dios, según San Mateo 1.1, libro de genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En el punto C vuelve a tocar que Jesús es también el hijo de David, refiriéndose a la promesa que le dio a David, que le daría un rey, el cual reinaría por la eternidad y se sentaría en el trono de David y jamás sería conmovido. Le está dando a entender que Cristo representaba la promesa de Abraham, pero también la promesa de David. Como quien dice, lo que Dios le prometió a Abraham era Cristo, lo que Dios le prometió a David era Cristo. Era el mismo, era la misma promesa, solo que fue prometido a diversas personas, pero ambos entendieron y sabían y esperaban la misma promesa. Así que, ¿qué tenían que esperar los judíos? La promesa que se le dio a David. ¿Qué tenían que esperar los judíos? La promesa que se le dio a Abraham. ¿Eso les debería ayudar a ellos a comprender? Claro que sí, porque ellos tenían muy bien el relato claro y específico de que Dios cumpliría su promesa. D. El empleo de la terminología de judía preferida que se refería al gobierno de Dios como reino de los cielos, sinónimo de reino de Dios, según San Mateo 3.2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el punto D, Mateo utiliza el reino de los cielos, que significa el reino de Dios. Como que dice, esa terminología o esa fórmula, esa frase que utilizaba Mateo, les daba a ellos la idea de que ellos entendieran de que se refería al reino de Dios. Como que dice, Dios gobernando sobre la tierra, trayendo lo que Él dijo que traería, que sería justicia, verdad, bondad, benignidad y todo lo que en cierta manera relaciona con Dios. Y Él lo había dicho, se lo había dicho a Isaías lo dijo. Entonces, lo que está haciendo aquí Mateo es como que confirmando que lo que dijo Dios era una verdad. Y que la verdad se estaba cumpliendo y que se estaba llevando a cabo. Y parecía que no todos lo veían. Entonces Él estaba ayudando a que vean, esta es la verdad. E. Su referencia a la costumbre judía sin ninguna explicación es notable en toda su narración. Y en el punto E entendemos que Mateo utilizó todas esas palabras sin tanta explicación porque los judíos o la iglesia judía que se estaba formando en Jerusalén entendía muy bien cuando él tocaba a Abraham, tocaba a David, tocaba el reino de los cielos y tocaba cada punto que de cierta manera ellos les ayudaría a entender que él era el Mesías y que no les explicaba mayor cosa porque lógicamente los judíos entendían lo que él estaba hablando. En otras palabras, es como que yo les dijera a ustedes, miren, la dirección de mi casa es tal. Cuando yo les digo eso, si todos los que conocen, digámoslo así, como que la zona 11, la capital, van a entender. Es aquí. Pero los que no conocen van a quedar, ¿y qué parte de Guatemala será? ¿Me entienden? Entonces, él les estaba hablando a personas que entendían, que tenían muy claro lo que él estaba hablando y no les tenía que explicar o dividir cada explicación
para que os entendieran como nos pasa hoy en día a nosotros. A nosotros sí nos deben explicar bien y tratar de explicar muy bien para que entendamos, para que el mal no nos quite lo que nosotros estamos entendiendo y vamos a entender el reino, vamos a producir según Dios quiere que produzcamos. Esto es lo que vemos en todo lo que es la introducción. Autor Mateo. Tema: Jesús el Rey Mesiánico. Autor Mateo, eso es indiscutible. Creemos muy bien que Dios de muchas maneras lo utilizó y esta forma escrita que nos dejó, creemos que realmente es muy útil hoy en día para la iglesia. El tema es: Jesús es el Rey Mesiánico. El Mesías, el prometido, es el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Hay muchas formas de decirlo para que se crea, se comprenda y sobre todo se perciba el trasfondo de estas palabras, digamos, la honestidad, la verdad que nos está transmitiendo, la paz, la bondad, el amor y la fe que es tan necesario desarrollar para poder creer que realmente Cristo es y sigue siendo y será el Rey, no solo de Israel, no solo el Mesías para Israel, sino también el Mesías para nosotros, el prometido para nosotros, que de cierta manera nos está adoptando, dice Pablo, o nos está engendrando, es otra palabra que dice Pablo, para que podamos entender que estamos siendo sometidos al reino, al gobierno, al único rey de ese gobierno, Cristo Jesús. Propósito: Mateo escribió este evangelio con el fin de a. Proporcionar a sus lectores un relato del testimonio ocular de la vida de Jesús, según San Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. En el propósito entendemos que el evangelio según Mateo lo escribió 1a para dar a conocer el relato de testigo ocular de Jesús, cómo él inició o cómo es que él entendió el nacimiento, porque dice, el nacimiento de Jesús fue así, como quien dice, yo lo entendí así y por ello fue así, y nos lo describe en Mateo 1:18. Él está relatándonos, nos está dando a entender, como quien dice, una forma precisa y concisa de cómo Cristo inició, cómo Cristo nació, cómo fue formado o cómo inició en esta tierra como hombre, como podríamos decir, como la promesa cumplida hecha hombre. Entonces necesitaba él confirmarlo de una manera precisa y concisa y lo hace a través de este verso. B. Asegurarse que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado, que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, según San Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En el punto B, Mateo se centra en lo que dice Mateo capítulo 4, verso 14, donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Como que dice, él está usando la base para decirle a las personas y asegurarle a las personas que lógicamente iban a leer esto hoy nosotros, que Cristo era el Hijo de Dios y el Mesías. Digamos, él está diciendo para que se cumpliese. Créeme, estas palabras realmente tal vez a nosotros hoy en día no nos impresiona, no nos cautiva, porque de cierta manera nosotros no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, pues nosotros casi que todos fuera de Dios lo que tenemos conocimiento es del pecado y pecado y pecado. Entonces, cuando venimos a esto, para nosotros es nuevo. Pero para los judíos de aquel entonces, esto era una bomba. Esto era preciso, digamos, que a alguien como Mateo asegurara que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías, de esta manera, y que dijera, este es el cumplimiento de lo que dijo Isaías, eso era impactante. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, porque ellos tenían la promesa, la abrazaban, la creían, y de esa manera están diciendo, ese es el cumplimiento, pues no había vuelta de hoja, no había para decir, no es, tal vez, no. Eso es.
Entonces, que alguien confirmara de esa manera era algo sorprendente. Entonces, eso es lo que Mateo está haciendo en su relato en la parte B del propósito. C. Demostrar que el reino de los cielos se manifestó en Jesucristo, sin precedentes, en enseñanzas, sanidades, liberaciones, milagros, etc. Según San Mateo 8:3, Jesucristo extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero que seas limpio. Y al instante su lepra desapareció. Con esto Mateo le interesaba dar a entender que en el punto C del propósito, Mateo se centra en lo que dice Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero y se limpio. Lógicamente estaba sanando a un leproso. Esto lo hizo Mateo porque lo que él estaba tratando de hacer con esto era decir que el reino, el gobierno, el dominio de Dios se manifestó en Jesús de una manera impresionante que no se ha manifestado en otro ser. De cierta manera se manifestó en enseñanzas, en sanidades, en predicaciones, en milagros y en liberar al pueblo de ciertos demonios. Entonces, realmente esto daba como que la pauta o la fórmula que el pueblo necesitaba comprender que definitivamente Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, yo lo que veo a Mateo aquí tomando ciertos puntos básicos que de cierta manera hicieran despertar al Israel para que pudiera comprender que definitivamente aquellos que decían que no era el Hijo de Dios, ellos que estaban escuchando esto, dijeran, sí es el Hijo de Dios. 1. La mayor parte de Israel rechazó a Jesús y a su reino. Se negaron a creer porque vino como Mesías espiritual y no político, según San Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En el punto 1 del punto C dijo, tenemos que entender por qué Mateo hace todo ese relato. Porque realmente tenemos que comprender que Mateo lo hizo porque la mayoría de Israel rechazó a Cristo. ¿Y cómo entendemos que Cristo se dio cuenta que fue rechazado? Porque dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Como que dice, no los recibe, no ves bien a los profetas, no ves bien a Cristo. Como que dice, pareciera que Israel era experto en rechazar a Dios. Cual sea el medio que Dios utilizaba, Israel siempre lo rechazaba. Hoy en día, eso nos da también la pauta a nosotros para entender por qué nosotros rechazamos el Evangelio. Como dice, el pecado, la maldad, el engaño, todo lo que está en nosotros, que de cierta manera es normal y natural, porque nuestra carne está inundada de todo ello, hace que nosotros rechacemos el Evangelio, que nosotros no queramos el Evangelio por naturaleza. Pero esto nos da a nosotros también una enseñanza para que entendamos que de cierta manera nosotros, tal vez nuestra carne rechaza el Evangelio, pero nuestra alma y nuestro espíritu recibe el Evangelio. Entonces, necesitamos comprender, alimentar el ser interior, la fuerza interna que Dios nos ha dado para dominar la fuerza externa que de cierta manera no quiere que el Evangelio progrese y se desarrolle en nosotros. Entonces necesitamos hacerlo todo esto, como leer la Biblia, asistir a la iglesia y orar, para poder hacer los ejercicios espirituales y alimentar el ser interno y tener la fuerza para resistir al diablo y todo lo que de cierta manera el pecado nos rodea. 2. Solo al final del mundo Jesús vendría en su gloria y se manifestaría como el Rey de Reyes. Juzgará y gobernará las naciones, según San Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se levantará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el punto C, pero ahora el punto 2, Mateo hizo también todo eso, toda esa explicación la hizo
para dar a entender que solo hasta el final o en la segunda venida Cristo vendría glorioso y ya no vendría como el Cordero de Dios, una forma de decirlo, sino vendría como el Hijo de Dios en gloria y vendría con sus santos ángeles, y Él realmente vendría a juzgar al mundo que de cierta manera tal vez Israel hasta ese entonces no comprendía. Digamos, cuando el Señor vino como el Cordero de Dios, como la ofrenda que necesitaba Dios para perdonarnos el pecado, no lo vino a juzgar. Pero cuando venga en gloria, lo va a venir a juzgar, y va a juzgar a aquellos que creyeron y los que no creyeron. Digamos, en otras palabras se los podría decir así: a Israel no le conviene que venga el Señor a juzgar, porque entonces aquellos que no creen serían condenados, y aquellos que creen pues serían glorificados. Pero tenemos que entender que mejor a Israel le convendría creer, podríamos decir, una forma de decirlo, para que cuando venga Cristo no los venga a juzgar, sino los venga a glorificar. Eso realmente es lo que Mateo estaba tratando de decirles a través de Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sí? Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Aquellos que han creído, aquellos que lo aman, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que de cierta manera está para nosotros como el Salvador, como el Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y de cierta manera juzgará y maldecirá a aquellos que no creyeron, a aquellos que dijeron que él era un profeta, que él no era el Hijo de Dios. A ellos los juzgará por qué dijeron eso, sabiendo que él sí era el Hijo de Dios. Porque, en otras palabras, en lo profundo de nuestro ser, una cosa es que no queramos creer, pero lo que tenemos adentro, lo que Dios nos ha dado, nos ayuda a creer que Él es el Hijo de Dios.